Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan. Este miércoles 19 de agosto del 2026, con 26 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, señores, ¿qué tenemos? Bueno, a nivel internacional, ustedes saben que están las declaraciones del presidente Trump, que si con Corea, que si Omán, que si tiene negociaciones con Irán, que si ahora no tiene, son totalmente contradictorias. Un día dice una cosa, el otro día dice otra. Ahorita vamos a ver algunos detalles. El crudo, por supuesto, desde el jueves, el viernes, el lunes, el martes, en esta semana ha ido subiendo. Ayer cerró en $84 el barril, 85. Ahorita lo comentaremos, lo veremos con más detalle. El Brent, el West Texas Intermediate, todo fruto de esta situación. En la guerra de Ucrania y Rusia, en la invasión rusa y los ataques a Ucrania, sigue atacando Rusia ciudades, facilidades civiles, violando todo lo que son las leyes de guerra, diríamos, de las convenciones de Ginebra, creo que es. Y Ucrania atacándole los centros logísticos como puede con los drones que ha ido desarrollando de producción local, producción autóctona de ellos, y unos misiles también que ha ido elaborando. Y hubo un ataque a una facilidad, a una fábrica de municiones y de drones y de equipos químicos en los Urales de Rusia con un dron de colaboración o de fabricación inglés del Reino Unido. Y tronó Rusia de nuevo por allá amenazando, y mi primer ministro de Inglaterra le dijo: nosotros seguiremos apoyando a Ucrania 100% en esa invasión ilegal que Rusia hizo. Todos los ministros pasados lo han hecho y yo lo haré 100%. El nuevo ministro Borham de Inglaterra. Rusia pensó que iba a asustar, porque siempre ha sido así. Quien invadió a Ucrania y quien ha venido bombardeando por 5 años a Ucrania ha sido Rusia. Ahora, por suerte, Ucrania le puede reciprocar el favor. Y el favor se lo está reciprocando en fábricas, en refinerías. De hecho, muchas gracias, la capacidad de refinación rusa ha caído entre un 30 y un 45%. De las grandes refinerías, 25 más grandes, se le ha bombardeado a más de 13. Entonces, al extremo de que ha tenido que importar un exportador fundamental de los mayores del mundo, Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia, ha tenido que prohibir la exportación de derivados, solamente exporta crudo, y ha tenido que importar gasolina y diésel, gasoil, porque no lo está produciendo y hay escasez y hay largas filas. Y entonces el ruso, que solamente veía la guerra por televisión, con lo que le pasaban las televisiones rusas controladas por el Estado, lo que querían presentar, nada de lo que siempre culpando a los otros, y que Occidente y Occidente, cuando fue Rusia que fue y atacó a Ucrania en el 22, el 24 de febrero del 2022, ahora están viendo la guerra en su realidad, descarnadamente, cuando explotan refinerías, cuando le explotan fábricas electrónicas de producción de equipos de radares, equipos ópticos, equipos, municiones, facilidades militares, aeródromos, aeropuertos militares. Y lo último es que la estrategia ucraniana, aparte de las refinerías y las fábricas industriales, ¿verdad?, de producción dual de armamentos, el ataque a los almacenes logísticos de la compañía Wild Berries, que es como una Amazon
El último en Moscú, el más grande, su almacén, 250.000 metros cuadrados. Imagínense ustedes cuántos son 250.000 metros cuadrados. ¿Cuántas canchas de fútbol son esas? Entonces, incendiados. Van más de los mayores centros de almacenamiento en donde lo usa el ejército ruso para suministrar a las tropas en el frente de batalla y para importar cantidad de componentes de los que se usan para los drones y equipos duales, como se llaman, militares, por lo cual es un objetivo militar. Entonces eso va a provocar y ha provocado que los rusos ya vean la guerra en la realidad y han estado empezando, hubo un partido que es opuesto a la guerra que hasta le prohibieron participar en las elecciones ahora de septiembre. O sea que ya empieza la población a sentir, aparte de la inflación, aparte de la escasez y la larga fila, de gente que dura hasta 2 días para poder llenar el tanque de combustible de su vehículo. Algo nunca visto en uno de los mayores exportadores del mundo de combustible. De hecho, dicen que Rusia lo que es una gran estación de combustible, crudo, derivados, carbón mineral y gas natural, minerales. Entonces, eso está afectando bastante la economía y la banca. La gente sacando dinero de los bancos por millones, porque tienen miedo de que vaya a haber un corralito. Esos miles y miles, cientos de miles de pequeños negociantes, emprendedores, que sus productos los pedían a través de ese Amazon ruso, el Wildberries, que han perdido todas sus inversiones. Por si yo pedí a China, como hago aquí en eso que uno hace en Temu, en Shein, en Amazon y pide, y tú metes ahí una importación de $20,000 y eso es lo único que tú tienes y se te quemó y nadie te lo va a reponer, imagínate tú. Entonces todas esas personas, el gobierno ha tenido que dar instrucciones a los bancos que ya de por sí están en problemas. Wolverine va a tener pérdidas por más de $15,000 millones. Oigan ustedes, sumen eso a todo lo otro, ya eso va a ir complicando el sistema financiero. Entonces fíjense ustedes como un paseo de 3, 4 días, máximo una semana, como pensó Trump en Irán, así mismo pensó Putin entonces, un blitzkrieg como hacía Hitler, le ha salido por 5 años de guerra. Y todas las pérdidas que ha habido, por supuesto, y todo congelado, los activos y el desastre que ha ocasionado en Ucrania. Y así mismo ha sucedido con Trump, que dijo, eso es una excursión, llegó a usar la palabra excursión, y está atascado, que hoy dice una cosa, mañana otra. Ayer había dicho que había un canal extraoficial de negociación. ¿Qué canal extraoficial tú vas a tener? Tiene un Estado, un gobierno, unos militares, un ejército y un ayatollah que gobierna. ¿Cuál es tu canal extraoficial? El canal de la Mona. Ayer dice que no hay ninguna negociación, que va a bombardear a Omán si se interfiere en sus negociaciones. ¿Cuáles negociaciones? Si usted firmó un memorándum y se acaba de vencer y usted no lo ha cumplido, y los iraníes eso es lo que les sacan en cara. Y en el mismo memorándum decía que Irán y Omán iban a regular el tránsito por la zona. Ahora dice que él se va a anexar el estrecho de Omán, el estrecho de Hormuz, toda esa zona. Una locura, una locura. Y ahora con lo de Seúl, con lo de Corea del Sur, otro desastre más. Entonces el mundo complicado bastante. Algunas pinceladas ahorita les doy. Pero aquí, bajando a lo nuestro, ustedes saben que el presidente ha movido funcionarios. Ayer les decía que la Radio Bemba, como decimos nosotros coloquialmente aquí, hablaba de discrepancias que había, de gente que no quiere, que zapatea, que cambios que iba a haber. Los cambios del presidente han sido más cosméticos que otra cosa, de aquí para allá, de allí para aquí. Y no han tenido el canciller, que de relevancia, pero ninguno ha tenido así como que ese impacto que cuando se hablaba de que el presidente debía relanzar su gobierno, digamos que la gente fuera a aplaudir. Porque aquí hubo, por ejemplo, un par de funcionarios, ministros de educación,
en el gobierno del PLD. Hubo un ministro ahí que lo cancelaron y aquí casi hubo una fiesta. Y la ADP, que son, y todo eso que tiene que ver con educación, que son y nada más en ADP son como 110,000 profesores, yo me recuerdo, para unas elecciones que hubo. Y no fue un solo, fueron un par de ministros que cuando lo cancelaron aquí se celebró. Usted no ha visto eso en esta situación. El presidente ha cambiado, el morbo, que allí, que fulano para aquí, que fulanita para allá, que al otro quitaron, que al otro pusieron, pero no ha habido como que ese paroxismo, digamos, que el presidente logró como que ese impacto. La novedad, por supuesto, que cambiar los militares, y a quién le importa eso, a ellos, al que quitan, al que ponen, mejor dicho, y a los amigos del que ponen, que dicen, voy a tener un jefe ahí, déjame ver cómo yo puedo tener algún beneficio, eso es siempre. Pero en las otras instituciones son ni fu ni fa lo que ha habido, básicamente. Sin embargo, cuando se dio a conocer la noticia en la tarde del lunes fue ya, que sí, para ayer, del jefe de la policía, esa sí tuvo como que trascendencia. Por la función que es como que transversal para todo el mundo, porque la Policía Nacional está en todo lugar. La Policía Nacional es fundamental para la seguridad. Y yo decía que ese cambio del jefe de la policía, ayer hacíame el comentario, recuerdan ustedes, para mí, con 6 meses, un 6 mesino, como dicen los niños cuando nacen 7 mesinos, ¿verdad? 6 mesinos, con solo 6 meses cancelar un jefe de la policía, cuando tú tienes una reforma y una cantaleta y una presentadera de cifras y que estadística y que hemos controlado el crimen y la gente y los periódicos dicen otra cosa y los periódicos traen a cada rato los líos que están sucediendo y los asesinatos y los robos y los hurtos y las denuncias, y que entonces tiene una policía con un fideicomiso que no se sabe ni qué es lo que es, ni para qué quién es y quién es que maneja eso. Y tú tienes la denuncia del director que luego lo encargan de prisiones, el amigo Roberto Santana, que dice que en el penitenciaría de La Victoria, que después se quemó, ¿verdad? Ahora en Las Parras, se le daban 8 millones semanales al jefe de ahí para los negocios que se hacían ahí adentro, ilícitos, todo. Entonces, cuando tú oyes ese tipo de cosas y ves lo que sucedió en la Barranquita, y ve lo que sucedió ahí por el kilómetro 12, de entre policías del DICRIN y de la DNCD, o agentes, policías, sí, y otros agentes, que no sé de qué rango militar, pero de la DNCD, que mataron un paquete ahí, ¿se acuerdan? Después de apresarlo, más el lío aquel en Santiago, y todas esas cosas, yo decía, y entonces el presidente lo quita, dice, pero no es más que una evidencia de que lo de la reforma es más que mucha espuma y poco chocolate en esencia, en la sustancia, en lo sustantivo, en lo fundamental. Y decía yo, y es una evidencia de que la bendita reforma esa, entonces en términos concretos, lo que ha es fracasado. Y tú no oyes a la ministra de Interior, que tiene semanas, meses, un par de meses, después que era tan locuaz, que no se callaba y en todos lados salía y opinaba y decía, Faride, elocuente ella siempre, y capacitada y todo, calladita, dice, aquí algo huele mal en Dinamarca, como dice el refrán. Entonces yo ayer culminaba ese comentario diciendo, bueno, la destitución del jefe de la policía con solo 6 meses es una evidencia de que esa reforma ha fracasado, por más uniforme que le pongan azul, que la cámara, que para aquí, que para allí. Ese era para mí. Puedo estar equivocado, usted puede tener otra percepción, pero yo hablo por resultados. Por resultados. Con 6 meses usted no le pasa balance a una gestión y entonces lo quita. Algo huele mal en Dinamarca.
Y eso era una evidencia para mí clara de que la reforma policial estaba fracasada y era mucha espuma y poco chocolate. Pero si eso lo decía yo ayer y decía, y no doy ni los nombres de la Fuerza Armada, porque a mí eso ni me importa ni me interesa, igual que a ustedes. Eso le importa al que nombran, al que cancelan, a los familiares y amigos del que cancelan, y a los allegados y beneficiados, y a los familiares y amigos allegados y beneficiados del que nombran. Más nadie, eso no le importa a nadie. Hoy no vamos a perder tiempo en eso. Que si fulano allí, que si fulano aquí, que eso es cosa de ellos. Está muy bien y felicidades a los agraciados. Pero en el caso de la policía, eso sí tiene otra trascendencia. Y como yo hacía ese comentario y decía, y no me voy a meter en aquello, pero eso era lo que me decía a mí, el sentido común de que esa cancelación por el presidente del jefe de la policía era una evidencia de verdad, repito, del fracaso para mí, de la reforma policial que tan cacareada, que viene desde Chubasque y que muchas estadísticas, decía, el papel aguanta todo, el papel aguanta todo. Entonces yo decía, yo no tengo información privilegiada, yo no me meto en chisme, yo he oído que ha habido cosas, pero nosotros aquí no nos manejamos de esa manera. Eso se lo dejamos a los periodistas, a los que tienen de que esa información, de que primicias y qué sé yo cuánto y ese tipo de cosas. Nosotros, en base a lo que sale, de eso leemos, extraemos conclusiones y sacamos conclusiones de lo que es común para todos, para que contextualicemos las cosas. Pero eso fue ayer. Y entonces, eso fue antier, ¿verdad? Cuando se anuncia, ayer yo comentaba eso, sin más informaciones que las que salen y circulan, corrientes. Pero ayer, en la toma de posesión del nuevo jefe de la policía, que ni siquiera el nombre lo tuve y lo agarré ni lo vi, el que pusieron ahí, apellido Rodríguez, el otro, sí hubo unas declaraciones que tiene mucha trascendencia. Y si lo que yo dije ayer de que aquella destitución era una evidencia palpable del fracaso de la reforma policial, pues estas le dan otra connotación, pero aún mayor y peor. Présteme atención, aún mayor y peor. Porque si tú cambias a un jefe de la policía a los 6 meses porque no está cumpliendo, está bien, para que no llegue a un año sin cumplir y entonces, ¿verdad? Pero si el jefe de la policía ha estado haciendo lo que aspira y espera la sociedad y entonces tú lo cambias, entonces la cosa es peor, porque entonces ahí lo que hay es un cáncer metastásico. Y las radioterapias y la quimioterapia que tú le estás dando o que le ha venido a dar ese jefe, tú lo que le estás interrumpiendo. Entonces, ¿de qué lado tú estás? ¿Con el bien o con el mal? O te arrodillas al mal, te entregas, tiras la toalla. Entonces, de hecho, es lo que yo decía ayer. Es más que evidente entonces el fracaso de la intentona de reforma policial con Pepe Vila, con el otro asesor que vino de Colombia, con el otro que puede venir de donde sea, que si Giuliani, que si fulano, que si sutano. Los hechos hablan por sí solos, fuera de todas las denuncias y de que la criminalidad aumenta a pesar de los numeritos que se nos presentan. Porque los periódicos nos llenan a cada rato de todas las informaciones que van sucediendo. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Fíjense, el saliente jefe de la policía, que por lo general se van sin pena y sin gloria, antes cuando eran de Balaguer le decían los sombreruces porque eran jefes y después que salían andaban con un sombrero tapado ahí para que nadie los reconociera porque después de tantos desmanes que hacían en los 12 años y ese tipo de cosas, eso se dio, ¿verdad?
Por eso estos jefes salen sin pena ni gloria. Ahí han pasado como 4 o 5 jefes de la policía y nadie sabe ni quiénes son ellos. Usted lo ve en la calle ni usted ni lo identifica, ni sabe quiénes son. Y ellos ni quisieran que se supieran quiénes son. Y usted nada más ve porque tienen seguridad, porque tienen unos guardias que lo acompañan, a veces de civil, a veces de uniformado. Pero anyway, sin pena ni gloria. Salen, se van y ya. Y salen de ahí en el patio cuando nombran al otro y nadie ni lo dice y se aparecen, ni hablan ni nada. Pero este habló. Y yo vi la foto, es con una cara de malos amigos, ¿cómo que se dice la cosa? Con el pique que este señor tiene ahí, trajeado, él no fue ni siquiera vestido, disfrazado de militar, ¿no? Como le dije yo cuando me nombraron, que aparecieron ahí, que lo que me pusieron, y que ustedes van a andar conmigo disfrazados de... No, vaya, póngase de civil. Y lo mandé, vayan, cómprenle traje, que se pongan su saco y anden conmigo, porque no, conmigo no van a andar disfrazados así. Bueno, pues este señor habló. ¿Y qué dijo? Hay un periódico que titula Bombazo del exdirector. Oigan la frase, entonces yo le voy ahora, como acostumbro, a sacarle, interpretarle frase por frase, como paso, hago las cosas aquí, dice, bombazo del exdirector, no dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. Aunque les cueste el puesto, ¿quién tiene la capacidad y la categoría para quitar al jefe de la policía? El presidente de la República, que lo quitó con un decreto. ¿A quién le está él mandando ese dardo de los partos? Ese de que dijo Balaguer, que cuando iban en los caballos, se volteaban así, tiraban la flecha para atrás. Ese dardo de los partos se lo está lanzando al presidente Abinader, que lo ha quitado por él hacer lo correcto. Eso es lo que él está diciendo. No dejen de luchar por lo correcto, aunque les cueste el puesto. A él le costó el puesto. Y quien quita y pone en la policía es el presidente de la República. O sea, ese mensaje no es a mí, ni a usted, ni a nadie. Oye, no, esto es para la sociedad, no. Eso es al presidente que él se lo está diciendo. Que en lugar de apoyarlo, le ha sacado la alfombra de los pies. Entonces, ¿de qué reforma me están hablando? En lugar de darle el apoyo, si él llevó 10 generales que había que cancelar por delincuente, por maleante, por lo que no sé. Entonces ahora le han sacado los pies a él y lo han tumbado y lo han destutanado. No dejen de luchar por lo correcto. Él estaba haciendo lo correcto, él entiende que estaba haciendo lo correcto, aunque les cueste el puesto y por eso le ha costado el puesto. Si él se hubiera plegado a las cosas que se acostumbra, business as usual, como se acostumbra ahí adentro, de que tú llegas, llevan una Jeepeta Lexus, una Toyota Land Cruiser de regalo ahí a la DNCD, al ministerio de que yo qué, te van y te regala a alguien ahí, un suplidor, una cosa de esa, y te la pone a tu nombre de una vez, y aparte de lo que te dejan en un asiento ahí, en una funda, si él se hubiera plegado a ese tipo de cosas, como dijo Roberto, que eran 8 semanales en la Victoria, y en todos esos puntos de droga que lo denuncian a cada rato, esa gente que hablan, que recogen semanal y que tienen que dar para arriba y de para arriba llegan para más para allá y que los jefes regionales que se le aparecieron y él lo botó de la oficina. Entonces, él estaba haciendo lo correcto y le costó el puesto al señor Andrés Modesto Cruz Cruz. Instó a mantener los principios éticos y morales y llegó sin el uniforme porque él entiende, avergonzado, presumo. Llegó vestido de civil, trajeado, y dio su discurso. Con rostro serio y la mirada baja, dejaron entrever apenas lo que ocurría a puerta cerrada. No dejen de luchar por lo correcto aunque les cueste el puesto. La integridad requiere carácter. Ya ustedes saben a quién le está diciendo eso. El presidente es que le ha sacado la alfombra de los pies en lugar de apoyarlo. O sea, el presidente... Si alguien pusiera bien y llega y dice y ve desde allá afuera, pasando dentro de 1 año o 2 años, escribir la historia, es el presidente acaba de beatificar
de santificar el uso y costumbre de las coimas y de las mordidas y de la picadera de la Policía Nacional. Como dijo el presidente Balaguer, las mordidas. En lugar de apoyarlo, el presidente lo quitó. Y todos los otros se van calladitos y este tronó y dijo la verdad. Y le añadió que la integridad requiere carácter. Él no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo al presidente. La conducta de un servidor público se mide en aquellos momentos en que no existe supervisión. Hay que hacer lo correcto cuando nadie esté mirando. Eso es lo que define a un servidor público. Y siguió, no te quedó ahí, ¿no? Planteó que dentro de la policía deben crearse oportunidades para los agentes que cumplen correctamente sus funciones. Si él dice que deben crearse oportunidades para esos agentes, porque no le existen. A los que cumplen con sus funciones lo delegan y lo tiran, y cuando salen de ahí, mira ese pendejo, escúcheme la palabra, míralo ahí, estuvo en tal sitio. Entonces aquí se habla mucho de honestidad, pero no se reconoce a los que hacen el papel adecuado. Los buenos policías deben tener posibilidades de crecer, porque ¿qué es lo que sucede? Que los malos que llevan el saco son los que crecen. Los que llevan la funda de lo que recaudan haciendo delincuencia y sobornando y picoteando y cogiendo cuarto del crimen organizado, esos son los que progresan en la policía. Entonces, ¿de qué reforma me están hablando? Él habló aquí, oportunidades para los que cumplen con sus funciones. Los buenos policías deben, porque no la tienen, deben tener posibilidades de crecer, porque no se les reconoce, no, es al limpiasaco al que lleva. Si tú no me traes, y llevan así escalonadamente. Entonces el presidente, en lugar de apoyarlo, le ha sacado la alfombra de los pies y lo ha cancelado. Y él debió irse calladito como si habían ido todos. El anterior, usted no lo oyó hablar, que había sido el seguridad del presidente de la República en la campaña, que lo quisieron acusar. Ese se fue callado. El anterior, hubo un joven ahí que pusieron que también duró poco. Se fue callado. El otro, han pasado como 3. Pero este habló. Y qué bombazo tiró. La institución no puede tolerar conductas que lesionen la credibilidad, pero es lo que se aupa. Se aupa eso, conductas que afectan la credibilidad de la institución. La reforma es un bulto. Es puro aguaje. Pura espuma, mucha espuma y poco chocolate. Porque no se gratifica, no se premia, no se reconoce a los que cumplen correctamente con sus funciones, ni los ascienden, ni los hace crecer. A quienes hacen crecer, a quienes hacen ascender, a los delincuentes que llevan la funda, a los superiores. Entonces, él no aceptó esa conducta, la quiso enfrentar. El presidente, en lugar de apoyarlo, lo quitó, sabiendo que ahí la autoridad tiene una jerarquía. Y si un coronel y si un general por debajo de su rango no le obedece, había que cancelarlo y quitarlo. No a él, a ellos. Si usted ve gente por ahí hablando mucho ahora, le hicieron, y todo eso que están por abajo, que reparten por allí, que reparten por acá, le hicieron una campaña. Tú dices que es una barrete porque le entraron a tiro. Pero bueno, a cualquiera que hubiera pasado por ahí, el jefe del ministro de Defensa, con todos los tanques de guerra pasa, y si aparece un loco tirando tiros, pues le entran a tiro. ¿Y qué? Y él fue a supervisar el asunto en Navarrete. Lo de los militares que fueron y mataron allí en la Barranquita, esos fueron militares también, los de aquí, delincuentes que están ahí. Pero ¿cómo no va a haber delincuencia? ¿Cómo no va a haber delincuencia si él lo acaba de decir de manera ni siquiera diplomática? Porque nada más el que no sabe leer no lo interprete así. Hay que crear, deben crearse, deben,
deben crearse oportunidades para los agentes que cumplen correctamente sus funciones, porque no existen. A los que cumplen con sus funciones, mire lo que le hacen, les cuesta el puesto. Entonces, ¿qué reforma ni qué tripegüiro? Eso es bulto y nada. Politiquería, populismo, aguaje, mercadología. Porque en lugar de apoyarlo, el presidente a este caballero lo que ha hecho es quitarlo. A quienes debió cancelar, a quienes debió quitar, fue a todos los generales que están por debajo de él, que no se obedecían las instrucciones o lo que fuese, que no apoyaron esa gestión. Si estuviéramos de manera sincera apoyando como en la lucha de la corrupción, la justicia independiente, la lucha de corrupción, a esto sí, a los míos no. Es una pura hipocresía. Es una pura hipocresía. Si todos estos cambios, si no hubiera habido esto del jefe de la policía, hubieran pasado pero que totalmente sin pena y sin gloria. Y en lugar de ser un plus para lo que buscaba el presidente, relanzar el gobierno y tener un impacto positivo, con este bombazo que ha tirado el exdirector de la policía, descarnando, encuerando esa radiografía que ha hecho de lo que sucede a lo interno, porque él lo ha dicho de manera general. A los buenos se les penaliza, no crecen, no se superan, porque alguien sube, a alguien promocionan, a alguien, ¿cómo se llama?, lo ascendieron, a alguien ascienden. Si a los buenos no los ascienden por hacer lo correcto, ¿a quiénes están ascendiendo? A los delincuentes, a los malos. Entonces no nos asombremos de que pasen ese tipo de cosas. Y él, que fue haciendo lo correcto y estuvo haciendo lo correcto, le costó el puesto, como él lo dice ahí. No se premia a los que hacen la cosa correctamente, no se les asciende, no se le dan trato, no se le reconoce. Oportunidades tampoco se le dan a los que cumplen correctamente sus funciones. No tienen posibilidad de crecer porque ellos no se plegan a lo que se acostumbra a hacer ahí, andar macuteando en la calle, cobrando los puntos de droga y para llevarlo al superior, y el superior sigue tirando para arriba. Y el presidente, en lugar de ascenderlo y de apoyarlo y llevarse a los que le quedan por abajo, que no obedecían esas directrices, un fideicomiso y un bulto y unas cosas, lo cancela a él. Pero el hombre no se quedó callado y le ha tirado una pasta de jabón al sancocho. Vamos a hacer una pausa porque estamos en Economía y Mercado.